Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora de que estén viendo este video. Este video es dedicado a despejar algunas dudas sobre lo que hace unos meses, bueno ya casi un año, se ha estado hablando sobre los anticuerpos bloqueantes en el COVID y los RBD. Estos anticuerpos, ¿qué importancia y qué diferencia hay con los otros anticuerpos que hemos hablado, que se han escuchado mucho? Esos anticuerpos de la IgM, IgG y demás. Básicamente IgM, IgG, cuando te toman en sangre o por otro método eh, para determinar es si has tenido ya la enfermedad, es decir, y además si lo usábamos mucho como, por ejemplo, la IgM en la fase aguda y la IgG en la fase crónica. Entonces lo usábamos que si la IgM estaba alta, entonces todavía seguías con probabilidad de contagio. Y cuando empezaba a subir la IgG y disminuía o se iba la IgM, perdón, pues ya asumíamos que el paciente ya tenía anticuerpos para defenderse contra el COVID, la COVID y que ya no era contagioso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los otros, este nuevo relativamente estudio de anticuerpos IG de bloqueantes y RBD? En general, los otros anticuerpos que nosotros usábamos como a veces al principio de la pandemia como diagnóstico y el otro para saber si contagias o no contagias y si ya tienes defensas, esos se unen al receptor del coronavirus, pero no lo bloquean, solo al receptor, lo que nos da un dato de si tienes anticuerpos, o sea, si has tenido la enfermedad o si te has vacunado tal vez puede haber, pero no es muy sensible y específico, es decir, que estos anticuerpos no te dicen realmente si estás protegido o no, sino simplemente si has tenido la enfermedad y si puede ser contagioso. Ahora, los anticuerpos bloqueantes y RBD, bloqueantes se dicen porque bloquea la entrada del virus, es decir, a la proteína Spike y al locus RBD, es una proteína, una parte que se llama RBD, lo bloquea. Entonces, si en resumidas cuentas, si tienes anticuerpos bloqueantes y RBD, quiere decir que estás protegido contra la enfermedad. ¿Cómo te puedes proteger contra la enfermedad? Punto número uno, si has tenido COVID, naturalmente, vas a tener anticuerpos, pero los que más nos importan no son los IgM, IgG, que son muy genéricos y que no te dicen si te vas a contagiar o te vas a enfermar de nuevo o no, sino estos bloqueantes. Por eso es importante hacer esta titulación de anticuerpos, ¿no? RBD y bloqueantes. ¿Para qué nos sirve entonces? Yo me he enfermado y quiero saber si ahora qué tan riesgoso o qué tan protegido estoy, puedo hacerme estos anticuerpos. Yo me he puesto la vacuna. Quiero saber si la vacuna me ha servido, si me ha generado anticuerpos efectivos para no enfermarme. Puedo hacer la titulación de estos anticuerpos. En general, se calcula que más o menos 0.08 unidades mililitro, menos de 0.08 unidades mililitro, no tienes protección. Y más de 0.8 unidades mililitro, unidades internacionales me refiero, entonces estás protegido. Cuanto más, obviamente, más protegido es. ¿Qué indicaciones? Porque todos pueden correr ahorita a hacerse para ver si ha funcionado su vacuna o se han enfermado y si están protegidos porque son bloqueantes, no se olviden que te bloquean que te ingrese el virus a tus células. Obviamente si tienes muchos más, mejor. Pero esto se debe de medir más o menos 21 días después de tu enfermedad o 21 días después de que te has puesto la vacuna. Esa es la idea para tener para tener una mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, obviamente hemos visto en personal del gastro, del hospital en que trabajo, que a los 21 días van subiendo, subiendo. Y generalmente a los 4 meses ya van bajando y a los 6 meses casi son inexistentes. Por eso es que ahora se está autorizando la cuarta dosis, o sea, autorizó la tercera dosis, cuarta dosis. En general nos está cubriendo unos 4 a 6 meses. Pero para estar seguros de que funcionó la vacuna o funcionó, que estás protegido, es bueno hacerse esto. Y es ahora, lo tenemos aquí en el Instituto Gastroenterológico, bueno, lo tenemos desde el año pasado, pero lo estoy promocionando ahora a un costo muy accesible, barato, para saber si estás protegido o no. Ahora, también sirve, porque en resumidas, ¿sirve para qué?
para saber si me estoy protegido o no, si me puedo contagiar o no, si me puedo enfermar, qué tan riesgoso tengo después de la vacuna o después de haberme enfermado. También sirve para los pacientes que tienen COVID, aunque no lo crean. Esto es una nueva aplicación, es decir, tiene COVID. ¿Y para qué le voy a hacer este anticuerpo bloqueante, digamos? ¿Para qué voy a pedir estos bloqueantes? Para el pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Si tú a los más o menos tienes la enfermedad y, y tienes elevación tienes la enfermedad y a los 14 días, bueno, dependiendo, de 7 a 14 días, se empieza a elevar eh, estos anticuerpos bloqueantes y demás, es un factor de buen pronóstico. Es decir, que a un paciente en terapia intensiva, o un paciente que está en salas, o sea, que necesita oxígeno y demás, ¿le harías para qué? Ya sabemos que los anticuerpos bloqueantes, en este caso, no han bloqueado que se enferme. Pero ¿qué ha pasado? Para pronóstico, en relación a si generas, o sea, el pronóstico en el COVID ahora se está dando en relación a qué tan rápido tu sistema inmune puede producir esos anticuerpos bloqueantes. Lógico, si cuanto más rápido produce estos anticuerpos bloqueantes, más rápido te vas a proteger. Entonces, como factor pronóstico, si estos anticuerpos no se producen en la medida adecuada entre los 7 a 14 primeros días de la enfermedad, es decir, cuando esto nos interesa para los pacientes que están en terapia intensiva y los que están en salas, es de mal pronóstico. Es decir, que probablemente va a tener un pronóstico desfavorable. Ahora, si en los primeros 7 a 14 días esto se da, los anticuerpos RBD y bloqueantes están presentes, entonces de muy, muy buen pronóstico y probablemente ese paciente va a salir de terapia, va a salir del hospital y tan. Entonces, en resumen, ¿por qué se tienen que hacer los anticuerpos RBD? Primero que nada, si toda la población se haría los anticuerpos RBD y bloqueantes, y resulta que si el 60, bueno, no todos, pero si el 60% de Bolivia, de Cochabamba, tiene estos anticuerpos bloqueantes y RBD, ¿qué quiere decir eso? Que podrían incluso ya pensar en quitarnos los barbijos, tener liberar más las medidas de bioseguridad. Eso es un factor muy importante. Entonces, no solo nos basaríamos en cuánta cobertura de vacunación tenemos, sino en si esa cobertura de vacunación es efectiva. ¿Por qué? Porque, digamos, me dicen, tienes 70% de cobertura de vacunación, pero por la primera dosis, o con la segunda, o con la tercera. ¿Eso qué quiere decir? Ucha, estamos bien, 90% tenemos de cobertura, pero es de la primera dosis. Pero, ¿cuándo has recibido la primera dosis? Hace un año. Y según los anticuerpos RBD y bloqueantes, eso te dura hasta 4 o 6 meses. Entonces, de nada sirve que tengas 90 o 100% de la población vacunada si ha pasado más de un año. Entonces, esto es más efectivo, nos da una claridad más de qué va a pasar con nuestra población, de si podemos quitarnos las medidas de bioseguridad o relajarlas un poco. Y también en los pacientes que están enfermos con COVID, saber si va a salir, qué tan probable es de que haga los anticuerpos y cuántos hace y si va a salir o no va a salir de terapia intensiva. Entonces, lo que quiero es invitarlos al Instituto Gastroenterológico Valeriano Japonés, que tiene estas pruebas y que se las hace a un costo muy barato. Y pues el que comparte este video o manifieste que ha visto este video, mejor más compartida, va a tener un trato especial aquí en el gastro para cuando solicite esta prueba. Entonces, por favor, me ayuden a promocionar esta prueba que puede ser de gran utilidad para ver cómo estamos en la pandemia y cuándo vamos a salir realmente de estas medidas de bioseguridad. Les agradezco.